economista Giovanni Cardoso nos acompaña con el tema Estructura del sector de cooperativas y la competencia en el Ecuador. Bienvenido, economista. Me propongo desarrollar los siguientes contenidos. Primero, una aproximación al sector financiero popular y solidario en el Ecuador. Y como ustedes son estudiantes de una universidad, una primera aproximación conceptual. Si yo les pregunto a ustedes, ¿qué entienden por economía popular y solidaria? Y dentro de la economía popular y solidaria, ¿qué entienden por sector financiero popular y solidario? Con algo de dudas, pero apostaría a que no todos tienen la respuesta. Y ustedes estudian administración, ¿no es cierto? O estudian carreras relacionadas a la economía, y por lo tanto estos conceptos deberían manejarlos con mucha solvencia. Luego quiero presentar algunos datos del sector financiero popular y solidario, de lo que Pedro Páez señaló dentro de este sector a las cooperativas. En tercer lugar, quiero hacer un poco de propaganda de la institución en la que trabajo. No sabemos cuáles sean los resultados, porque la Asamblea va a debatir en 30 días, pero este código orgánico va a hacer algunas modificaciones a las normas jurídicas que se han señalado, como por ejemplo a la Ley Orgánica de la Economía Popular y Solidaria y del Sector Financiero Popular y Solidario. Sobre esto les voy a hacer aburrir durante 40 minutos. Primero, ¿qué es la economía popular y solidaria y el sistema económico popular y solidario? Según los compañeros y compañeras que leyeron la Constitución, económico, ¿a qué concepto del económico se refiere? Social. Bueno, Pedro ya dijo algunas cosas de por qué es social y solidario. Cuatro palabras, cuatro categorías. Sistema, porque está conformado por una serie de instancias, de organizaciones, por una serie de estructuras, así como el sistema sanguíneo. Está formado por las venas que llevan la sangre, las arterias que recogen la sangre de los órganos corporales, por los pulmones que purifican la sangre, por el corazón que bombea la sangre. Este es un sistema. Por lo tanto, cuando hacemos referencia al sistema económico, la Constitución del Ecuador reconoce, así como el sistema sanguíneo que tiene partes, que el sistema económico también tiene partes. Y esas partes económicas son tres. Primero, la economía pública. Yo soy un funcionario público, espero ser un servidor público, y es diferente ser funcionario a servidor. Mi propia definición de diferencia entre funcionario y servidor: el funcionario es funcional, el servidor sirve a la sociedad. Y por lo tanto yo esperaría que todos los compañeros que trabajamos en el ejercicio público, en el Estado, seamos servidores públicos. ¿Cuál es el recurso importante de este sector de la economía? Que es básicamente el presupuesto general del Estado y el presupuesto de las empresas públicas. O sea, los ingresos, ustedes estudian administración, por lo tanto estudiaron el presupuesto general del Estado, ¿sí o no? No. ¿Qué dicen? ¿Saben cuál es el presupuesto del Ecuador en este año? ¿En qué año de administración están? Sexto ya. ¿No son solo 5? Sexto semestre, en el tercer año. Seguro ya vieron presupuesto, ¿sí o no? Y no vieron el presupuesto general del Estado. Bueno, no les voy a hacer pasar la vergüenza preguntándoles cuánto es, pero el presupuesto tiene ingresos corrientes, ingresos frutos de las inversiones. El ingreso corriente se obtiene básicamente de las cargas impositivas tributarias, de los impuestos que ustedes y yo pagamos, son los ingresos corrientes. Y los ingresos de las inversiones son de las empresas, son conceptos muy generales, de las empresas que producen para el Estado, por ejemplo, las empresas manejadas por el Estado como petróleos, luz, etc. Los ingresos corrientes se destinan a gasto corriente, y el gasto corriente son, por ejemplo, la remuneración de los servidores públicos.
Y los ingresos de inversión se destinan a gastos de inversión. O sea, por ejemplo, lo que nos da la producción petrolera se debe invertir no en gasto de remuneración, sino en carteras, por ejemplo, que es inversión. Este es el principal recurso del sector público. Y ese recurso del sector público está al servicio de la sociedad, o debería estar al servicio de la sociedad. El segundo sector, y de esto se puede hablar mucho, tiene una cobertura nacional, regional, provincial, municipal, empresas públicas, centros de formación, etc. El segundo sector de la economía es de la economía privada. ¿Cuál creen que es el recurso principal de este sector de la economía? Las empresas privadas. Si yo les digo, díganme el nombre de una empresa privada que produce gaseosa. Yo sé que es lo que están pensando, Coca-Cola, ¿sí o no? Díganme el nombre de un banco privado. Hasta en esta universidad, que el mecanismo de crecimiento de este sector de la economía es a través de la capitalización de las utilidades, ¿sí o no? Y cuando yo tengo un máster en proyectos, y entonces cuando a mí también me enseñaron proyectos, nos indicaron que la sostenibilidad de las empresas se consigue cuando los ingresos netos son positivos, ingresos menos gastos y le ganan los ingresos. Y esas utilidades se capitalizan. Pero como las empresas nos venden los productos a nosotros, la única manera de que las empresas ganen es vendiendo los productos más caros a nosotros. O poniendo los productos en nuestra cabeza que se convierten en necesidad. Es la comunicación. Pero nosotros no estamos pensando en la comunicación, sino estamos pensando en tener la última versión del teléfono celular. Y esa versión del último aparato, de la última moda en el producto, se convirtió en nosotros en una necesidad. Y esto está determinado por el mercado. Y el mercado está manejado por estas empresas. Y si o no que ustedes, si es que tienen dinero, buscan comprarse el último equipo telefónico. O si el papá o la mamá les regala el teléfono, o el novio les da el teléfono, le pelean para que les dé la última versión. No están pensando en la satisfacción de la necesidad. Están pensando en el satisfactor de la necesidad, en el producto. Y este producto se ha convertido en necesidad. Según Manfred Max-Neff, solo hay dos tipos, hay una gran diferencia, y solo hay dos tipos de necesidades: existenciales y necesidades axiológicas. Las necesidades existenciales son aquellas que tienen que ver con el vivir material. Estas son las necesidades existenciales, que tienen que ver con la existencia material del ser humano. Pero están las necesidades axiológicas, y las necesidades axiológicas tienen que ver con la felicidad, con la realización personal, profesional. ¿Por qué yo estudié economía y no estudié antropología? Porque en la economía intento realizarme como profesional al servicio de la sociedad. Y el Estado y la sociedad tienen que garantizar esa posibilidad de satisfacer las necesidades axiológicas del ser humano. Y por lo tanto, es esta sociedad organizada a través del Estado el que debe buscar esa suma causa, y que no es solo el bien material, sino alcanzar la satisfacción plena de la realización del ser humano en sus diferentes facetas. Pero este sector de la economía no ve eso, sino, como decía Pedro Páez, ve el mercado en términos de la venta del producto. No importa que no genere satisfacción, es más, genera insatisfacciones. Porque si tienen en el aparato telefónico no el Galaxy S5, sino el Nokia 1100, y lo mejor que tenía el Nokia 1100, ¿qué era? La linternita y el timbre, que era muy alegre. Pero saque a alguien de ustedes un Nokia 1100 ahora y les da vergüenza. Y les da vergüenza hablar con el Nokia 1100, ¿sí o no? Porque el compañero de al lado saca su Samsung o su iPhone
ya no es One, sino iPhone 5, 6, no sé hasta cuánto llegue, y el que tiene Nokia 1100 le da vergüenza. Por lo tanto, esta economía no crea satisfacciones, crea insatisfacciones. Y es este sector de la economía privada, la que genera esas lógicas. Ya encontramos dos diferencias. Un sector de la economía que es el del Estado, que maneja el presupuesto y que genera el servicio para el bienestar de la sociedad. Un sector de la economía que maneja el capital y que busca su autodesarrollo a través de las ventas de lo que sea y la capitalización. Hasta aquí la historia declarada en los libros. Hasta aquí las teorías del desarrollo económico. Si ustedes quieren, en las propuestas de intervención del Estado en la economía está John Maynard Keynes con su propuesta de pleno empleo. Y para Keynes pleno empleo no era dar trabajo a todos, sino utilizar todos los recursos. Y si quieren ustedes acá, están las teorías clásicas, liberales, neoliberales, los más destacados Milton Friedman, y en los últimos años los modelos de desarrollo se debatieron entre intervención del Estado y libre mercado. Entre Keynes, los neo-keynesianos, los liberales y los neoliberales. Como que si no hubiera existido otra economía, otro sector de la economía. Y la Constitución del Ecuador del 2008 y la Ley Orgánica de la Economía Popular y Solidaria a la que hicieron referencia los compañeros, reconoce un tercer sector de la economía, que es la economía popular. Estos elementos de los nuevos contenidos, de los nuevos conceptos de la economía, no se dan todavía en las universidades. Y esta universidad, como otras, deberían proponerse trabajar esto en las nuevas mallas de contenidos para formar profesionales en administración y economía y en ramas relacionadas con una visión mucho más global y completa. Solo nos enseñaron esto, la economía pública y la economía privada, no había otra cosa más, empresas públicas y empresas privadas. Y todo lo que no es público nos suena a privado. Pero hay un tercer sector de la economía, que es la economía popular. ¿Cuál creen que es el recurso más importante de la economía popular? Las personas. ¿Qué tenemos las personas? Muchos de ustedes no tendrán, igual que yo, mucho dinero en el bolsillo. ¿Qué tenemos las personas como recurso principal? La inteligencia y el trabajo. Y cómo hacer trabajo físico y trabajo intelectual, cuando vive principalmente de su trabajo. Pese a que yo sea un servidor público y gane un poquito más que ustedes, soy de la economía popular. ¿Adivinen por qué? Porque si me despiden de mi trabajo, pierdo mi capacidad de subsistencia porque vivo de los ingresos que me dan mi trabajo. Por lo tanto, soy de este sector de la economía. Esa pregunta también háganse ustedes, o háganse a sus padres o con quienes se relacionan. Si pierden el trabajo, ustedes entran en crisis de su capacidad de subsistencia, son de la economía popular. Pregúntenle al dueño de esta empresa, que no solo es el gerente, sino es el dueño de la empresa. ¿Qué pasa si pierde el trabajo? Si el papá ya no es gerente, le da la gerencia al hijo. No pasa nada, porque él sigue siendo el dueño de la empresa. Por lo tanto, su lógica de subsistencia no entra en crisis. Y este sector de la economía pauta su comportamiento sobre otras lógicas diferentes a las del mercado con los que pauta este sector de la economía. Y les pongo un par de ejemplos. Se nota que que no soy mono, ¿no es cierto? Soy serrano, soy de la provincia de La Suay, de Cuenca, y yo me llamo Giovanni Cardoso. Y entonces soy morlaco. Y en el Azuay se come mucho mote. Y hay una variedad. Claro, se come mote mañana, tarde y noche, en diferentes presentaciones: mote pillo, mote pata, mote choclo, mote barro, mote casado con habas, mote con sal, un mundo de cosas.
se están comiendo el producto más caro. Por lo tanto, hay otra racionalidad en este sector de la economía. Cuando llega la cosecha del maíz, la familia que tiene tal vez una parcela de maíz yima va a cosechar, solito no se alcanza a comer todos los choclos que logra cosechar, y por lo tanto invita a los vecinos, a los amigos, a los parientes, a los primos, y organizamos, yo ya no voy a cosechar hace tiempos, un juego que se llama la misha. Como el maíz es blanco, generalmente hay algunas mazorcas en las que aparece un granito que es de color morado. El que se encuentra esa misha se pega un trago, shumir, por lo tanto, que eso sí toman ustedes. Y el shumir implica que la cosecha es también una fiesta, porque después todo el mundo quiere encontrarse en misha con los traguitos que se va pegando. Al final se cosecha todo el producto y las mazorcas se reparten en los que cosecharon. El concepto se llama ir chalando. Van llevando parte de las mazorcas, no de las mazorcas, del choclo. Aquí hay otra irracionalidad en términos del mercado tradicional. No vendieron el mejor producto, se repartieron entre todos. Pero ahí se crea un compromiso de reciprocidad. Yo iré a trabajar en la parcela cosechando los choclos y nos tomaremos shumir de nuevo. Si ustedes se ponen a pensar, este es un crédito, no en dinero, es un crédito en trabajo. Porque yo invertí trabajo en la parcela para cosechar el grano, y cuando yo necesite que mi vecino venga a trabajar en mi parcela, él está obligado a venir a trabajar en mi parcela. Lo que hicimos fue un crédito, pero un crédito que no tiene tasa de interés, un crédito que no tiene plazo, un crédito que no tiene morosidad, un crédito que no tiene pagaré, un crédito que no tiene contrato de crédito o mutuo, que se basa fundamentalmente en un aspecto que es otro comportamiento de la economía, absolutamente diferente a este sector de la economía privada. ¿Cuál creen que fue el objetivo de la cosecha del maíz yima en Cuenca? ¿Cuál creen que fue el objeto? No fue vender el producto, porque la mayoría nos comimos. El objeto estuvo en tres aspectos. Uno, la integración de la comunidad o de la familia, porque todos los años se reúnen a cosechar y la familia se integra. Aquí surge un concepto que José Luis Corallo, un autor argentino, le llama la unidad económica popular, que es más allá de la familia. El segundo objetivo está en términos de la subsistencia, lo que ahora puede llamarse como una partecita la seguridad alimentaria, porque no vendí los granos más caros me comí. Y el tercer objetivo es el vivir bien, lo que los compañeros de las centrales llaman el summa causa, matizado por estos diferentes aspectos que no están determinados por la economía tradicional. Ahora entonces podemos construir los cuatro conceptos del sistema económico, social y solidario. Sistema, porque están los tres. Económico, porque hay otra forma de entender la economía, no solo la economía que está determinada por el capital, y el capital que controla el mercado y que por lo tanto también controla la sociedad. Como decía el Pedro en la mañana, hay una lógica inversa, hay que devolverle a la sociedad el control del mercado y quitarle al capital el control del mercado, para que sea la sociedad, los ciudadanos organizados con la participación en el Estado, los que controlan el mercado y la economía. Este es otro concepto de lo económico, un concepto que según Karl Polanyi le llama el concepto de la economía sustantiva. No porque se dan caridades, sino porque en esta lógica de cosechar los granos primero en mi parcela y después en la del vecino, hay una lógica de solidaridad que en algunos lados se llama solidaridad democrática, que es diferente al concepto tradicional de solidaridad como caridad, que es más filantrópico.
Yo no sé si aquí en Guayaquil, pero en Quito es muy frecuente encontrar el circo de las calles, de la esquina. Uno se para en el semáforo y compañeros empiezan a hacer malabares y uno tiene que darle 25 centavos. Y por mala suerte es negrito, cierra la ventana y no le da absolutamente nada. Son hechos complejos y nuestra carga moral absolutamente distorsionada. Pero baja la ventana y le da 25 centavos y entonces ha hecho su obra caritativa y se siente solidario. Este concepto de solidaridad no es al que hace referencia a nuestra Constitución. Es una solidaridad democrática en donde el compromiso mutuo está implícito. Recibí trabajo en mi parcela, yo ahora debo ir a trabajar en la parcela de todos los compañeros o familiares que trabajaron en mi parcela. Esta es otra economía y tiene otro mercado. No es que los productos no se intercambian, sino no se intercambian a través de la determinación formal del precio en el mercado. Y la determinación formal del precio en el mercado a nosotros sí nos enseñaron, asumo, en esta universidad y en las que yo también estudié. Pero bueno, la conferencia no es sobre esto, pero sí es solo parte de la introducción. Y de los 40 minutos, me imagino que ya voy 20. Hay mecanismos de interrelación porque hay mixturas entre las economías. Y cuando las tres economías se juntan, José Luis Corallo a esto le quiere llamar la economía solidaria, porque intentamos que todos trabajen en la misma perspectiva y esto es más posible en los territorios, en las parroquias, en las comunas, en los cantones. Y como buscamos que esto escale a nivel nacional, entonces esta economía estará en tránsito hacia un sistema económico, social y solidario. Esto requiere todo un ejercicio conceptual de teorización y de praxis para entender lo que nuestra Constitución quiere. Pero como yo personalmente estoy a favor de la economía popular y solidaria, aquí hay un concepto de este sector de la economía que es el que no fue reconocido sino hasta antes, que no fue reconocido sino desde el año 2008, en formas comunitarias, cooperativas, asociativas para producir, comercializar, distribuir y consumir. Esa es la economía popular y solidaria. Por lo tanto, implica lógicas económicas, formas de asociación, producción, distribución y consumo. Y el consumo pensando en la subsistencia, no solo en el mercado. Y la Ley Orgánica de la Economía Popular y Solidaria habla de que existen unidades económicas populares del sector comunitario, asociativo y cooperativo. Yo repito, en estos días en la Asamblea Nacional se está trabajando el Código Orgánico del Régimen Monetario y Financiero y algunas de las disposiciones de la Ley Orgánica en la que están estos aspectos están siendo reformadas. Hay que participar para saber cuál es la propuesta y cómo se desarrollan las reformas. Pero como el tema que me plantearon es esto llevado al ejercicio del sistema financiero, yo planteo, y en mis clases de la universidad, que existen tres sectores del sistema financiero: la banca pública, la banca comercial y el sector financiero popular y solidario. De nuevo, no todas las finanzas populares como los chulqueros son solidarios, no todas las cooperativas de ahorro y crédito son solidarias, aunque se llamen cooperativas de ahorro y crédito. Hay una cooperativa de ahorro y crédito donde su gerente usa un ponchito y gana $32.500 mensuales. El conserje gana el salario básico, $340. La relación es casi 100 veces. Yo me pregunto, ¿esa cooperativa de ahorro y crédito será popular y solidaria? El gerente tendrá 100 veces las necesidades que el conserje. Dicen que seguramente recibe más remuneración por toda la carrera y la formación que habrá desarrollado. Habrá estudiado 100 carreras más que el conserje para recibir un sueldo 100 veces que el conserje. No todas las formas populares que hacen servicios financieros son solidarias. Pero si les digo, díganme el nombre de un banco público.
Dígame el nombre de banco público. Aunque no sea bueno, no importa, no les vamos a avisar. Bueno, el banco público es banco privado manejado desde el sector público, es de personería de derecho privado manejado por el Estado. El Banco Nacional de Fomento, ¿no es cierto? Es un típico banco público. No estoy haciendo juicios de valor, si funciona bien o si funciona mal. Díganme el nombre de un banco privado. Ya me dijeron que están pensando de la ciudad en la que estamos. Díganme el nombre de una estructura de ahorro y crédito popular y solidaria. Y cuando pregunto esto, sale una sensación como cri cri, como no hay la respuesta. Y hay, según la Superintendencia de la Economía Popular y Solidaria, había o hay 947 cooperativas de ahorro y crédito de este tipo y 12.000 entidades asociativas de ahorro y crédito. O sea, habrían alrededor de 13.000 formas populares de ahorro y crédito que componen este sistema financiero. Y esto solo para, como la propuesta de la charla era ver cómo se relaciona el sector cooperativo con el sistema financiero, lo que hay que tener claro es que existen tres tipos de instituciones financieras: la banca pública, la banca privada y las que hacen finanzas populares y solidarias. Después de que dejé Cuenca, fue vivir en Loja, y ahí se habla perfectamente bien, y conocí unas formas de ahorro y crédito popular que, si ustedes fueron a Loja alguna vez en avión, el avión llega a la ciudad de La Toma. Alrededor de allí, a las mujeres, sobre todo, nadie les prestaba un centavo. Y ellas desarrollaron un mecanismo de autofinanciamiento, grupos de 25 o 30 personas, en la época en la que todavía había el SUCRE. Pero como ya en nuestra cabeza el SUCRE casi ni tiene memoria, si yo les pregunto a algún compañero, dígame cuál era la cara que había en el billete de $5, ya nos olvidamos. Muy bien. ¿Y el de 10? En la sota, en la ventana, ¿sí o no? Ya nos olvidamos de eso. Pero bueno, no es para añorar esa época en donde el Ecuador tenía política monetaria que ahora ya no la tenemos. Pero hagan de cuenta que estas familias nadie les prestaba créditos, o sea, nadie no tenía acceso al crédito en dólares. Pero estas mujeres decidieron, en grupos de aproximadamente 30, poner cada una $50. Y pusieron los $50 en una canasta y sus nombres en otra canasta. Si eran 30 mujeres a $50, ¿cuántos dólares recibieron, compañero? 1.500. En la canasta en donde estaban los nombres sacaron 5 nombres al azar y se repartieron los 1.500 entre los 5. Les tocó a 300. Y habían dos condiciones: que cada mujer que recibía los $300 invierta en alguna actividad productiva. Pero las 25 que no recibieron nada se comprometieron en otra cosa. Se comprometieron a comprar los productos a las 5 mujeres que producían. Porque si las 5 que producían no vendían sus productos, no devolvían el recurso. Y si no devolvían el recurso, las 25 que estaban en la cola no podían recibir el recurso en la segunda vuelta, en la segunda ocasión de sacar los nombres. Entonces, por ejemplo, una compañera decidió poner un puesto de carne asada, que allá le llaman las cecinas, y todos los domingos salía a vender en el mercado, y las 25 compañeras estaban obligadas los domingos de ir a comprar las cecinas. Y entonces este es un mecanismo de financiamiento, de ahorro y crédito popular. Yo suelo decir hijo ilegítimo del capital, porque hace ahorro y crédito y no es reconocido como parte del sistema financiero nacional. Pero es un banquito popular y solidario. Cerca de aquí, de Guayaquil, en la provincia de Los Ríos, ustedes seguramente conocerán, hay un mecanismo de ahorro y crédito que se llaman los fondos mortuorios. ¿En qué consiste? Yo trabajé hace unos años apoyándoles al desarrollar la contabilidad y que algunos se convirtieron en cooperativas.
es básicamente de la etnia montubia. Para los compañeros el morir es trascendental. Y el morir es trascendental porque como viven del día, todo lo que ganan no se chupa de la plata, pero viven bien. Y por lo tanto cuando mueren no tiene nada. Y la muerte tiene dos aspectos trascendentales. Uno, la muerte tiene que ser digna porque hay una forma de vida que no sé cuál sea, pero más allá. Y entonces el acto de la muerte tiene que ser casi una celebración. Hay que invitar a la comunidad, hay que darles de comer y beber a la comunidad y hay que dejar herencia a los hijos urbanos y a los hijos rurales. Y entonces como no están acostumbrados a acumular, se crearon este mecanismo que se llama fondos mortuorios, una cuota mensual de $5 todos los meses, ahorro. Pero ¿cuándo se retira el ahorro? Solo cuando se muere. Y no retira él, sino retiran sus familiares y los vecinos que disfrutan del acto trascendente de la muerte. Un mecanismo de ahorro pensando en una lógica diferente a la del mercado. Existen alrededor de 300 fondos mortuorios dentro de la etnia montubia, en el norte del Guayas, en la provincia de Los Ríos. Pero como los compañeros no morían tan rápido, entonces empezaron a tener grandes recursos. ¿Qué creen que es lo primero que hicieron? Compraron un terreno para construir los nichos. Y los nichos todavía están construidos y algunos no se llenan, porque todavía los compañeros no mueren. Y claro, como mejora la salud y la esperanza de vida se alarga, los ahorros del fondo mortuorio sigue creciendo. Un segundo elemento importante en estas formas de ahorro y crédito popular es la rendición de cuentas. Eso sí, todos los fines de semana se tienen que reunir a dar cuenta en dónde está la plata, cuáles no ha pagado las cuotas, porque además que si no se pone al día en las cuotas, cuando mueran no le pueden cobrar. O sea, no puede estar en mora, porque el muerto no va a dar la cuota, tiene que estar al día en los pagos, y todos los fines de semana se reúnen para rendir cuentas, y al que administra la plata también tiene que dar cuentas al centavo, porque si yo me muero, el administrador no me va a poder dar cuentas a mí, me tiene que dar cuentas en vida, como dice la canción, en vida que me quisieras. O sea, en vida hay que dar cuentas. Y como al principio se reunía en el llanito, construyeron lugares de reunión, espacios para reunirse. Y más adelante se dieron cuenta que la plata está acumulada y tontamente están depositando en algunos bancos de estos que estaban acá. Y decidieron entonces, prestémonos, démonos crédito para producir. Y algunos de estos fondos mortuorios se convirtieron en cooperativas de ahorro y crédito. Pero nacieron con formas diferentes de un mercado distinto al mercado del capital. El objetivo de estas formas populares de ahorro y crédito no era la ganancia, sino el bienestar, una lógica diferente que la acumulación. A estas formas, la ley orgánica del Ecuador, de la economía popular y solidaria, le llama organizaciones del sector financiero popular y solidario, y les clasifica en dos grandes tipos. Uno, cooperativas de ahorro y crédito, y dos, entidades asociativas de ahorro y crédito. Y ahí están todas estas formas: cajas, bancos comunales, rondas, ruedas de crédito, grupos mortuorios, etc. Según una aproximación, existen, así como estos puntitos en este mapa, 947 cooperativas de ahorro y crédito. Algunas ya han sido liquidadas, por lo tanto habrán 940 tal vez, y 12.000 entidades asociativas de ahorro y crédito, que si calculamos el total de sus activos para poner una relación en el mercado, son un sector muy, muy importante. Y este sector no son más que las formas de organización económica en donde sus integrantes se organizan y desarrollan procesos de financiamiento para satisfacer esas necesidades. Ese concepto que pusimos en la lámina anterior de la economía popular y solidaria. Ahora, hay estas formas populares de ahorro y crédito que inicialmente son sociales,
y que no utilizan las finanzas como la forma tradicional, si queremos evaluarles desde el Estado, no les podemos evaluar solo desde la lógica financiera. No podemos evaluarles a ellos solo desde la rentabilidad sobre el patrimonio, desde la solvencia patrimonial, desde la liquidez, desde la morosidad o desde la tasa interna al retorno de sus proyectos o desde el valor actual neto o desde la relación costo-beneficio. De eso apuesto que ustedes sacan 10 sobre 10, ¿sí o no? Porque eso nos enseñan en la academia ortodoxa. Y yo espero que en esta universidad haya una lógica de enseñanza que vaya un poco más allá. Pero en proyectos esto nos enseñaron y en las finanzas esto nos enseñaron. Pero si ustedes lograron de alguna manera, si yo me hice comprender, estos ejemplos que les puse de formas diferentes de ahorro y crédito tienen un origen social. Y el objetivo no fue la rentabilidad ni la capitalización. El objetivo fue el servicio y por lo tanto, antes de evaluarles financieramente, hay que evaluarles desde lo que queremos llamar desempeño social, y en la ley orgánica de la economía popular y solidaria le llaman balance social, que no es más que el impacto que tienen estas formas, no en la rentabilidad de la propia organización, sino en el desarrollo del sector económico y de la localidad en la que están operando. Si esas 30 mujeres de la toma ahora viven mejor y ya no tienen solo un puesto de cecina, sino venden más cecina y cecina más barata y se desarrolló la localidad, este fue el objetivo conseguido y por lo tanto la evaluación no puede ser solo desde el ámbito financiero de la rentabilidad, sino desde las lógicas del desempeño social. En la institución en la que yo trabajo, si cualquier organización de ahorro y crédito quiere nuestro servicio, hacemos esta evaluación. Evaluamos el desempeño social, también debe manejar bien el dinero, debe haber una buena gestión y contabilidad y debe haber un mínimo de requisitos que cumplir. Analizamos si es que los servicios se están entregando de manera focalizada a la población que atiende. Si es que las rondas de crédito de Loja en la toma siguen entregando crédito a las compañeras de la toma, o se fueron de la toma y se fueron a entregar crédito en Loja, luego en Cuenca, en Quito y Guayaquil, y entonces dejaron la localidad en la que nacieron cuando su objetivo era el desarrollo de esa localidad. Este es un elemento de evaluación y aquí tenemos algunos resultados. De 200 organizaciones de ahorro y crédito con las que nosotros trabajamos, y tenemos datos a diciembre del 2012, el 65% de estas organizaciones presentan una colocación superior al 50% en zonas rurales. O sea, están entregando los recursos en áreas que no fueron atendidas tradicionalmente. El 69% de estas organizaciones ha incluido financieramente al 75% de sus socios. Entonces, la adaptación del producto no es consecuente con las características de la demanda. Si yo estoy produciendo ganado vacuno y el ganado o café, y el café produce recién al tercer año y me cobran en la cuota en el primer año, la oferta del producto no es consecuente con las características de la demanda. Seguramente el tiempo está por acabarse y yo empiezo a acelerar. Pero también soy acelerado de paso, entonces intento dar algunas cosas más rápido. Y como ustedes son estudiantes, les queda la tarea de leer. Lamentablemente no voy a poder tomar control de lectura, sino el día de mañana vendría a hacerles algunas preguntas. Responsabilidad social y elementos como los que están aquí. Ves que son socialmente responsables con la comunidad. El 18% de estas organizaciones cuentan con estudios del impacto económico y social de sus comunidades. O sea, si los productos que están desarrollando sirven socialmente y económicamente a sus comunidades. Pregúntele a un banco privado o a un banco público si hacen alguna aproximación del impacto de su servicio en la comunidad o en la sociedad. Pero estas pequeñitas formas de ahorro que no tienen esa expertise hacen una aproximación de responsabilidad social y les queda la tarea de seguir revisando estos indicadores. Ahora, como nos gusta todo poder en números,
y solo nos enseñaron a medir la importancia en términos de dólares. Este es un dato de la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, y entiendo que el superintendente Hugo Jacome estará mañana dando una conferencia. Yo no voy a dar sus datos, solo me robo un par de láminas. La superintendencia dice que 5 cooperativas de ahorro y crédito pesan en activos más que 14 bancos privados. 5 de las cooperativas más grandes del país tienen 1.157 millones de dólares y 14 bancos privados tienen 1.130. Ahora el concepto de microcrédito, de microfinanzas, está absolutamente desbaratado. Lo popular y solidario no necesariamente es marginal y pequeño, no necesariamente es administración de la pobreza. Lo popular y solidario puede ser tan grande o más grande que lo privado y mucho más que lo público. Aquí hay algunos datos también de la Superintendencia de la Economía Popular y Solidaria por los segmentos de las cooperativas, y esto ya es parte de la conferencia sobre la cual me pidieron que hable. En el segmento 1, en las cooperativas más grandes o más pequeñas, perdón, hay 370 cooperativas en el segmento 2, 80 cooperativas en el segmento 3 y 39 cooperativas en el segmento 4. Estas 39 cooperativas del segmento 4 eran las únicas que antes eran reconocidas como instituciones financieras y controladas por la Superintendencia de Bancos y Seguros del Ecuador. Pero también hay organizaciones no gubernamentales y estas cajitas de ahorro y crédito, bancos comunales, que hacen servicios financieros. Solo en las que ya se han registrado hay 766 organizaciones. Y vean estos datos. Esas 766 organizaciones tienen en total de activos 7.298 millones de dólares. Dato absolutamente importante para saber la magnitud de los recursos que maneja este sector. Y son más de 5 millones de los 14 millones de habitantes que tiene el Ecuador, los socios de estas cooperativas de ahorro. Y más importante que los 7.000 millones de dólares son esos 5 millones de ecuatorianos y ecuatorianas que son socios de esas cooperativas o de esas formas populares de ahorro y crédito. Pero vean algunos datos más. Comparemos, como esta es una universidad en la que hace análisis, comparemos el sector financiero popular y solidario con el sector privado y público. Las equivalencias, aquí están en los bancos públicos, están los bancos públicos, las mutualistas, las sociedades financieras, pero bancos privados, mutualistas, sociedades financieras y banca pública. En total de activos, 40.340 millones. Las cooperativas tienen 7.107 millones y las ONGs, sin contar las 12.000 formas populares de ahorro y crédito, como las rondas de crédito, los fondos mortuorios, tienen 191 millones. Esto equivale a 7.298. Y en pasivos tienen 33 versus a 1.085. Equivalencias. El equivalente del sector financiero popular y solidario con el sistema privado es el 22%. En términos del mercado ya no es marginal. El 22% es casi la cuarta parte de las finanzas del país. Y con el sector público son 101 veces en relación a los recursos que en activos maneja la banca pública. La cartera de crédito del sector financiero popular y solidario con la banca pública es 160%. Y más datos. Comparemos por líneas de crédito. La cartera se divide en comercial, consumo, vivienda y microcrédito. La demanda más importante de la economía popular es la demanda de microcrédito. El sector financiero popular y solidario en conjunto es 182% más que la banca privada, y que con los bancos públicos es 399%. Por lo tanto, no es un sector marginal, es un sector altamente importante.
En vivienda, el 23% equivalente. Con el sector privado y con el sector público, 3000%, porque el sector público, la banca pública, no entrega fácilmente crédito para vivienda. Y así algunos datos. Todo esto hace que desde el Estado se vea la necesidad de definir nueva política pública para promover la integración de estas formas populares de ahorro y crédito al sistema financiero nacional. Un sistema financiero que tiene otros principios, como decían los compañeros de las centrales, el principio de la territorialidad, que se queden en sus territorios en donde nace, el principio de la progresividad, que gradualmente vayan incorporando a más compañeros dentro de la organización, el principio de inclusión de las formas populares de ahorro y crédito al sistema financiero, la rendición de cuentas y la democratización de los servicios financieros. En esa perspectiva, la institución en la que yo trabajo desarrolla 4 componentes. Primero, una evaluación diferente a las organizaciones. Segundo, capacitación y asistencia técnica para que hayan modelos adecuados de gestión. Tercero, líneas de crédito y financiamiento. Y cuarto, mecanismos de garantía crediticia. Y ahora voy aproximándome a la conclusión. Ustedes han escuchado de Joseph Stiglitz, Premio Nobel de Economía. Como buenos administradores, sí, ¿no es cierto? No. Joseph Stiglitz, Premio Nobel de Economía, cuando habla del mercado, y como esta conferencia es sobre el mercado, nos dice que el mercado financiero falla por 3 razones. La primera falla es asimetría de la información que produce selección adversa. O sea, el gran banco, digamos, viene del otro lado del mundo, viene a dar crédito a los ecuatorianos, baja de la esfera del capital a dar microcrédito. Yo digo, es como el elefante dando crédito a las hormigas. El elefante casi no le ve a la hormiga. En cambio, la hormiga le ve al elefante como algo espectacular, fenomenal. Pero entre los dos negocian. Y entonces, como la relación de crédito se fundamenta en el conocimiento, el que gana no es el elefante, es la hormiga. Déjenme ponerles un ejemplo. Cuando el oficial de crédito del Banco Público, del Banco Nacional de Fomento, recibe a un campesino para darle un crédito agrícola, no sabe ni siquiera qué es la agricultura. Y entonces le dice, a ver, quiero un crédito para café. Sí, dígame, ¿cuánto necesita? $2.000. ¿Por qué? Porque $2.000 es lo que produce el hectárea de café. Ah, tiene un hectárea. Tráigame el título de propiedad del hectárea. Y le trae el título de propiedad. Ah, va a utilizar semillas. Sí, tráigame la proforma de las semillas. Va a utilizar insumos. Tráigame la proforma de los insumos. Y el compañero le puede traer lo que le dé la gana. El oficial de crédito que está atrás del escritorio, que se llama back office, yo le llamo vagos de oficina, le gana en la negociación. Acuérdense de la época del crédito de desarrollo humano, cuando el Banco Nacional de Fomento, perdón, del crédito 555, cuando el Banco Nacional de Fomento entregó crédito. Y entonces no podía controlar, además que tenía que entregar un crédito de $5.000 de 5 años plazo y con 5% de interés. Y la única cosa que podía hacer era controlar que se destina a la producción. Y entonces, muy bien, yo quiero comprarme un torito y una vaquita. Tráigame la proforma del torito y la vaquita. Al lado del Banco Nacional de Fomento proliferaron, sobre todo aquí en Guayaquil, fotocopiadoras con escándalo. Tráigame la factura proforma y le cambiamos. Antes vendían tractores agrícolas, ahora venden vacas y toritos. Y tenga, está la proforma, crédito aprobado, que da como consecuencia que el que recibe el crédito no le pague. Mucho peor si es un banco público, porque al banco público se le ha acostumbrado a no cobrar. Y entonces se produce luego el segundo problema, que es el riesgo moral. Ah, hormiga desgraciada, no me pagaste el crédito, eres inmoral. Y en consecuencia, como eres inmoral, ahora te voy a endurecer las garantías. Te voy a pedir el 140% de garantías porque eres inmoral. Y me vas a dar la hipoteca de tu hormiguero. Porque si no me das la hipoteca de tu hormiguero, después no te puedo cobrar. Y vean al elefante viviendo en el hormiguero. No hay manera. Lo único que le interesa, el hormiguero, es la casa del compañero que recibe el crédito. Le interesa esa casa para vender y recuperar su capital.
no le importa para nada si invirtió o no en la producción de las hormigas, sino recuperar el capital. Y el tercer problema, según Joseph Stiglitz, son las externalidades de la economía. Hagan de cuenta que, como ocurre en la provincia de los Ríos del Guayas, en la época invernal llueve, ¿qué pasa con el cultivo del arroz? Se daña. El banco público o privado se retira porque ante el riesgo de no pago, no doy crédito. Cuando deje de llover, cuando pase el fenómeno del Niño, le doy el crédito. Estas fallas del mercado, según Stiglitz, se producen que la población no acceda a servicios financieros. Pero ahora, según Cardoso, estas fallas del mercado se resuelven a través de la participación del sector financiero popular y solidario en el mercado. O sea, las hormigas organizadas dando crédito a las propias hormigas, y organizadas serán más grandes que el elefante. Y el oficial de crédito hormiga le da el crédito al sujeto de crédito hormiga y por lo tanto sabe si produce o no. Si el oficial de crédito produce café, sabe que el que cultiva café y solicita el crédito va a invertir o no en café. Hay mayor simetría, se resuelven las fallas del mercado. Y como esta conferencia es sobre esto, entonces la propuesta es a que se desarrolle política pública para integrar estas formas populares de ahorro y crédito al sistema financiero nacional. Y eso reconceptualiza el concepto de inclusión financiera. La inclusión financiera tradicional no era más que el acceso de la población excluida a los productos y servicios financieros. No importa quién le dé el crédito, aunque sea el chulquero el que dé el crédito, está incluido. Digo chulquero porque habían en Ecuador algunos bancos que eran chulqueros. Ahora, quien debe dar el crédito es las hormigas organizadas, que jamás serán vencidas para dar servicios financieros. Y esto implica un nuevo concepto, sí, el acceso a los servicios financieros, pero la integración de estas formas populares de ahorro y crédito al sistema financiero nacional, y que en términos de la planificación pongan al ser humano como centro del desarrollo y construyan un sistema financiero circular en el que se capten los recursos desde la producción de las localidades, pasen por los órganos purificadores, cooperativas de ahorro y crédito y regresen a la producción de la economía, en donde el ser humano es el centro del desarrollo. Y ahora sí, 2 minutos y concluyo. Esto requiere romper algunos paradigmas y elementos conceptuales que ortodoxamente han estado en nuestra cabeza. Primero, lo que hay que romper es la diferencia entre la economía empresarial privada y la economía popular y solidaria. No es lo mismo Pronaca, que produce maíz para ser balanceados, que el maíz Yima mejorado que se produce en mi tierra. No es lo mismo esas dos. Segundo, la inclusión financiera de estas formas populares de ahorro y crédito al sistema financiero nacional. Tercero, hay que reconceptualizar los conceptos de microcrédito, porque las hormigas dándose crédito, organizadas las hormigas, son finanzas populares y solidarias. Hay que evaluar a esas formas de ahorro y crédito no solo desde los conceptos financieros, sino desde el desempeño social. Hay que generar oferta de productos y servicios financieros en función a la demanda de esos productores y no solo desde la lógica de la oferta de la institución financiera. Hay que construir una nueva arquitectura pública, como señalaba Pedro Páez. Hay que trabajar en el desarrollo de los territorios y actualmente hay que preguntarse cómo participan estas organizaciones en dos cosas: de los procesos de reforma de la matriz productiva, yo diría incluso en la discusión en la asamblea del Código Orgánico del Régimen Monetario y Financiero. En un minuto concluyo los resultados de la institución en la que yo trabajo. En 5 años, más, hemos entregado 597 millones de dólares para 570.000 emprendimientos de la economía popular. Y es mejor que no nos conozcan en público, porque si una institución pública le da crédito a una cooperativa, el sujeto del crédito de la cooperativa piensa que no hay que pagarle a la cooperativa porque el origen del fondo es público. Pero lo importante no es solo poner los recursos, lo importante es cuánto hemos recuperado. La morosidad de la cartera vencida nunca superó el 0.5%. Recuperamos el 99.5% del capital invertido. La cartera en riesgo nunca superó el 1.5%. Los pobres organizados pagan mejor que los ricos desorganizados.
Los que recibieron crédito principalmente son emprendimientos femeninos. Vean las manchitas, celeste en número de operaciones de mujeres. ¿Cómo evolucionó la cartera colocada en áreas de pobreza? Los rojos son las parroquias en donde la pobreza es superior al 75%. Los pobres están organizados en áreas de mayor pobreza y allí hay que colocar los recursos del Estado. En áreas rurales, más del 55% se colocó en áreas rurales. Las actividades productivas principalmente financiadas fueron agricultura, ganadería, actividades del sector rural. Hay que mantener los procesos de co-construcción social, hay que impulsar este proceso de reforma productiva, hay que retomar la agenda de la revolución de las finanzas populares solidarias, hay que impulsar el desarrollo de nueva política pública para este sector o actualizar la existente, hay que interrelacionarle con el sistema financiero nacional y hay que hacer que la banca pública se ponga al servicio de este sector. Hay que adecuar los servicios financieros a la demanda de este sector de la economía, hay que superar la atomización del microcrédito, hay que superar la insuficiente e inadecuada oferta financiera y hay que articular los emprendimientos de menor tamaño entre sí para escalar y ser parte de los procesos de reforma de la matriz productiva. Pero el conflicto, si tomamos los conceptos de la dialéctica, el conflicto es base de la superación porque permite el salto dialéctico. Susana Hinz dice, la mejor manera de cambiar, por ejemplo, la política pública es ser servidor público y aportar con insumos para la política pública. La mejor manera de cambiar los conceptos de las mallas curriculares de las universidades es meterte a ser profesor de la universidad y organizar al interior de la academia espacios como estos. Yo felicito al Pedro que ya lleve 30 seminarios de este tipo, pero es el primero que me invita. Y que ahí se reconstruye otra lógica conceptual. Entonces, yo doy clases en la Universidad Andina, Simón Bolívar, en maestrías, y estas son parte de mis láminas de la clase. Hace 6 años me invitaron a dar una conferencia de 1 hora 40 minutos. Hoy dirijo un curso abierto y doy clases de maestrías en Derecho, y no es posible que como director de la CONAFIT lo haga. Es posible como Giovanni Cardoso, que tiene una lógica de pensamiento no ortodoxa, sino heterodoxa, y que contribuimos. Como CONAFIP, hemos organizado seminarios en Quito, esperamos poder hacer aquí también en Guayaquil, interuniversidades, de tal manera que las universidades piensen en poder conjuntamente trabajar una nueva malla curricular de una materia de cátedra nueva sobre estos conceptos y podemos aportar con los elementos de investigación y de recopilación de la información. Uno de mis compañeros que trabaja en la institución está aquí, está el último, se llama Francisco. Ponte de pie por favor para que la vean, porque ya le voy a dejar 50 libritos de la corporación en la que están estos elementos para que les pueda repartir. Y este es un elemento de contribución porque la conceptualización, la teorización es el aporte sobre la lógica de acción, reflexión, acción. Teorizas, pones en práctica, la práctica te enriquece y vuelves a teorizar, fuente del conocimiento. Y esto ustedes van a encontrar en nuestra página web también. Además pueden criticar, y deben aportar. Esto es la primera cosa. Cerca de 600 millones de dólares están en emprendimientos rurales manejados por mujeres emprendedoras. Es altamente importante. Tenemos datos de cuánta población joven accede a los créditos por rango etario. El saber que los jóvenes entre 16 años, que ahora ya son sujetos de política, aunque no son todavía sujetos económicos, pueden votar pero no reciben crédito, imagínense. Ellos, entre los 16 y 29 jóvenes, ¿cuántos recursos han recibido cuando antes nadie les prestaba nada? Y entonces, la única manera de entender estas otras lógicas de evaluación es cuando el chip que está aquí pauta su comportamiento mental de otra manera. No está pensando solo en la relación costo-beneficio y en el rendimiento al capital. La tercera respuesta. Porque tu rol no es ganar, tu rol es servir. Lo que has ganado le quitaste a la cooperativa. La cooperativa fue la que debió haber ganado. Tu concepto es banca pública de desarrollo. Y el concepto de banca pública de desarrollo implica
El defender el patrimonio de la corporación, que son como 85 millones de dólares, implica que los rendimientos deben estar por encima o alrededor de la inflación. Y nuestros costos de operación son 0.7%. Por lo tanto, con 4% de tasa de interés a la cooperativa, estamos hechos. No nos van a evaluar sobre las lógicas tradicionales de la planificación, que nos piden el 12% de rentabilidad sobre el patrimonio, porque mi directorio no quiere que ganemos eso. La economía popular y solidaria aporta más al impuesto a la renta, deme más patrimonio. Capitalicé, no por los ingresos netos, sino por el efecto económico en la sociedad. Lógicas diferentes en relación a la lógica tradicional de proyectos. Cuando nuestro directorio nos planteó un esquema de evaluación social para seleccionar a las estructuras de ahorro populares, porque no todas eran solidarias. Y entonces hicimos una consultoría, pero consultoría que consulte a las organizaciones de cómo podemos medirles desde el ámbito social. Varios talleres nacionales, y ahí desarrollamos estos 4 ámbitos de análisis sociales. Primero, la focalización. Si la cooperativa desarrolla los servicios focalizados en sus socios y en la comunidad. Segundo, la adaptación de los productos y servicios. Si los productos y servicios están adaptados a la demanda productiva de los socios, de las cooperativas y de las demandas territoriales. De nuevo, si estoy en el Guayas, no voy a financiar la producción de maíz chino, porque no se da. Debo financiar la producción local y en los plazos de los ciclos productivos de la producción aquí. Si el sujeto económico es el hombre y la mujer, debo financiar a los dos en función a las diferentes demandas. Esto es la adaptación de los productos y servicios. El tercero, la capitalización social y política de sus socios, que no implica solo darle crédito, sino cuántos procesos de formación, asistencia técnica, integración social, desarrollo, autoestima, en fin, se logra desarrollar a través de la propia cooperativa. Que la cooperativa viva los 7 principios cooperativistas y sobre todo los 2 últimos. Los primeros se viven, los 2 últimos no. El sexto, que es la cooperación entre cooperativas, y el séptimo, que es la cooperación con la comunidad. Si estos 2 principios logran demostrar, entonces hay capitalización social y política. Y lo último, que sean socialmente responsables. No solo socialmente responsables dentro de la organización, sino fuera de la organización, con la comunidad, con lo ambiental, con lo territorial. Esto nos dio un cambio hasta mental absolutamente importante. Y esta institución, que inicialmente se llamó Programa Sistema Nacional de Microfinanzas, fruto de este proceso cambiamos el nombre a Programa Nacional de Finanzas Populares y Solidarias. Y como crecimos con resultados importantes, la ley orgánica nos constituyó como banco, que es la Corporación Nacional de Finanzas Populares y Solidarias. El segundo elemento, no está en esta presentación, tenemos un esquema modular de convenios. Las cooperativas tienen que dar crédito, hacer servicios financieros. Su especialidad no es la asistencia técnica ni la capacitación técnico-productiva, pero existen instancias especializadas en eso. Existen entidades locales de desarrollo empresarial, como pueden haber en las universidades, que se encargan de desarrollar incubadoras de empresas, que se encargan de formular proyectos. Entonces generamos una lógica de convenios. La corporación hace un convenio, por ejemplo, con la Universidad de Guayaquil, para que los estudiantes que se van a graduar hagan test de grado sobre proyectos de factibilidad de estos emprendedores. Firmamos un convenio con la cooperativa de ahorro y crédito para que ese proyecto sea financiado con crédito de la cooperativa, y generamos un triángulo de interrelaciones pensando en el desarrollo y en la oferta financiera en función de las características de la demanda de ese emprendedor. Agradecemos al economista Cardoso, quien participó con esta importante ponencia en este seminario internacional. El economista Luis Rosero nos presenta el tema Ámbito regulatorio del sector financiero de la economía popular y solidaria, perspectiva de regulador. Bienvenido. Bueno, en la ley se crea lo que se llama la Junta de Regulación. La Junta de Regulación es el regulador del sector. Eso quiere decir el ente que dicta las normas en las cuales tienen que enmarcarse las cooperativas de ahorro y crédito, ¿sí? Y se crea la Superintendencia de Economía Popular, que es la que hace cumplir esas normas y
hace el proceso de control y supervisión de las cooperativas de ahorro y crédito. Vale aclarar, nosotros no solamente controlamos a las cooperativas financieras, también controlamos a las cooperativas no financieras y a las asociaciones. Pero en esta charla solamente me voy a referir a las cooperativas de ahorro y crédito. Bien, ¿qué es la superintendencia? ¿Cuál es la misión de la superintendencia? En primer lugar, es una entidad técnica para poder hacer su trabajo de supervisión y control. ¿Sí? ¿Cuál es el propósito de esta? ¿Cuáles son las funciones principales de la superintendencia? Voy a mencionar solamente dos. Una, mantener y velar por la estabilidad, solidez y correcto funcionamiento del sistema financiero popular y solidario. Y eso, la principal función de esto es velar por la fe pública, es decir, por los ahorros de los socios de las cooperativas. Y en segundo lugar, otra actividad importante, la superintendencia es la que se encarga de autorizar qué tipo de operaciones pueden realizar las cooperativas. ¿Sí? El único ente que puede autorizar es la superintendencia de qué tipo de actividades cumplen las cooperativas de ahorro y crédito, además de la intermediación financiera. ¿Sí? Bien, ¿cómo está conformado el sector financiero popular y solidario? Los principales componentes del sector son las cooperativas de ahorro y crédito. Le sigue una cosa que se llama caja central. La caja central es una especie de cooperativas, una especie de banco de cooperativas. ¿Sí? Y por otro lado tenemos también bancos y cajas comunales, cajas de ahorro, y estas cuatro son los entes, pero lo fundamental, el grueso, donde está la mayor parte de los depósitos de ahorro, son las cooperativas de ahorro y crédito. Bien, nosotros hicimos un proceso que se llama de registro y adecuación de estatutos. La ley nos facultó para volver a darle personería jurídica a las distintas cooperativas de ahorro y crédito. A partir de ese proceso, se determinó que existen 945 cooperativas de ahorro y crédito en el país. Y ese es un alto número para una economía pequeña como la de Ecuador. Brasil, que tiene cerca de 200 millones de habitantes, es el que tiene más de 1000 cooperativas de ahorro y crédito. Ahí va Ecuador en segundo lugar. Digamos, hay muchas cooperativas de ahorro y crédito, es lo que detectó recolección de información. Bien, se estima que existen unos 12.000 bancos y cajas comunales. Esas no están registradas todavía, están en un proceso de investigación para ver cuántos mismos existen. Pero algo importante es que estas cooperativas tienen distintos tamaños, ¿sí? Y vamos a hablar más adelante del tamaño de estas cooperativas. Bien, están divididos por ley, tanto la regulación como la supervisión es de carácter diferenciado según el segmento. Las del segmento 4 son las más grandes, y es lo que se decía el expositor anterior, eran las cooperativas que estaban bajo el control de la superintendencia de bancos. ¿Sí? Eran aproximadamente 35, 36 cooperativas, más una caja central. ¿Sí? Luego le siguen las del segmento 3, que digamos podrían señalarse como las cooperativas medianas. Luego las del segmento 2, las de cooperativas pequeñas. Y finalmente las cooperativas del segmento 1 son las muy pequeñas. ¿Sí? Entonces hay un estrato, hay una estructura diferenciada dentro de las cooperativas. ¿Sí? No son lo mismo una cooperativa muy pequeña que una cooperativa de ahorro y crédito grande como la del segmento 4. Bien, ahí está el comportamiento, la estructura por distintos tipos de segmentos. Como ustedes ven ahí en el cuadro, en la parte roja y azul, esas son las del segmento 1 y 2. O sea, la mayor parte de cooperativas son, en número, son las del 1 y 2, o sea, las pequeñas y muy pequeñas. ¿Sí? Sin embargo, como vamos a ver en el siguiente lámina, esto ya lo pasó el expositor anterior, no le voy a hacer referencia. Sin embargo, a pesar de que la mayoría de las cooperativas de ahorro y crédito son, la mayoría son pequeñas, muy pequeñas, las más importantes en términos de depósito, en términos de cartera, son las del segmento 4. ¿Sí?
Y ahí está el número de cooperativas que habíamos señalado, las 945 dividido por provincia, de todos los segmentos. Y la mayor parte de estas cooperativas están en la provincia de Pichincha, ¿sí? Le sigue Tungurahua, Carchi y por ahí debe estar Azuay. Sin embargo, a pesar de que la distribución dice que la mayoría de las cooperativas están en Pichincha, las dos más grandes cooperativas en términos de ahorro y de depósito, en términos de depósito y de cartera, están en Cuenca, en la provincia de La Suárez. O sea, a pesar de que están distribuidos a través de todo el país, sin embargo, las cooperativas más grandes en términos de ahorro y de cartera están en Cuenca. Y eso es importante porque estas cooperativas conforman lo que se llama en la práctica de supervisión las cooperativas que tienen riesgo sistémico. Es decir, estas cooperativas son importantes y hay que controlarlas porque ahí está la mayor parte del riesgo de todo el sistema. Este era lo que existía antes de que la superintendencia comenzara a funcionar. Había una Dirección Nacional de Cooperativas que básicamente hacía una supervisión de cumplimiento normativo. En cambio, nosotros utilizamos un modelo de riesgo, que significa que básicamente nos fijamos en cuáles son los principales riesgos que enfrenta una cooperativa, ¿sí? Bien, y esos riesgos implica, por un lado, identificar el riesgo, medirlo, priorizarlo, controlarlo, monitorearlo e informarlo. Si la cooperativa tiene problemas de solvencia, quiere decir que no está en capacidad para responder ante los socios respecto a sus depósitos, ¿sí? Bien. Nosotros usamos un modelo de supervisión continua que tiene algunos elementos. Se basa primero en lo que llamamos supervisión extra-situ, eso es pedir información a la cooperativa, básicamente balance, estado financiero, ¿sí? Principalmente. Luego, de acuerdo a nuestro plan de supervisión, que vamos a explicar brevemente, realizamos una visita de campo, realizamos una auditoría a la cooperativa en función del plan de supervisión, ¿sí? Y finalmente hacemos un seguimiento y un control de cómo le está yendo a la cooperativa después de realizar la visita. Eso que se llama gobierno cooperativo, ¿sí? Luego voy a hablar muy brevemente de esto, pero se trata de un modelo que no está basado solamente en el control de parte del organismo supervisor, en este caso la superintendencia, sino que también se basa en el autocontrol que tienen que realizar los socios y los directivos de la cooperativa. Bien, ¿qué hacemos en cada tipo de supervisión? La supervisión extra-situ, que es a partir de la información que nos remite la cooperativa. Se basa fundamentalmente en base a esa información, se elabora un perfil de riesgo. Sabemos en qué situaciones de riesgo está la cooperativa. Segundo, elaboramos indicadores de alerta, ¿sí? Tercero, una vez conocido esto de la cooperativa, nosotros hacemos reuniones con las cooperativas que vemos con riesgo. Los llamamos a una reunión y les decimos, miren, tienen estos problemas de riesgo. Y entonces pónganle atención y tomen las medidas adecuadas para que superen sus debilidades, ¿sí? Eso es lo que se hace en la supervisión extra-situ, con la información que nos manda la cooperativa. La supervisión in situ consiste en hacer una auditoría visitando la cooperativa. Van nuestros auditores a realizar el trabajo de auditoría, ¿sí? A partir del informe de auditoría se elabora una matriz en la cual se detectan todos los problemas, todas las debilidades que tiene la cooperativa, que la llamamos una matriz de hallazgo, todo lo que encontramos en cuanto a debilidades y problemas, ¿sí? Y eso, a partir de ese análisis de esos problemas, se determina la viabilidad o no de la cooperativa. Y finalmente, también tenemos una cosa que se llama supervisión auxiliar, que consiste, se aplica para los segmentos 1 y 2. Y según la ley, esta puede ser realizada por otros organismos distintos a la superintendencia. Bien, ¿cómo se planifica la supervisión?
nosotros hacemos, la superintendencia hace un plan anual de supervisión, ¿sí? Basado en la supervisión extracíclica, basado en la información que nos manda la cooperativa, ¿sí? Entonces, ¿cómo está dividido ese universo de cooperativas para la supervisión? Una, supervisamos aquellas que son las las cooperativas más grandes. En esas cooperativas más grandes está entre el 80 y 90% de los activos del sistema, ¿sí? Entonces, ahí ponemos atención en un seguimiento continuo de cuál es su situación de liquidez, su situación de solvencia, ¿sí? Es un permanente seguimiento de tanto extra situ como supervisión in situ, ¿sí? Bien, para el segmento 1 y 2 y 3 se hace un plan de supervisión que se especifica trimestralmente qué cooperativas vamos a visitar, y esa selección de cuáles entran dentro del plan de supervisión está basado en riesgo. Se utilizan ciertos criterios, principalmente el de riesgo legal, la viabilidad de la cooperativa y otros que tienen que ver con los resultados de la cooperativa, ¿sí? También tenemos, en el caso de las cooperativas que son no viables, que la decisión respecto a la continuidad o no de esa cooperativa tiene que decirlo al comité de riesgo. Entonces el comité de riesgo se reúne y determina qué rumbo le da a esa cooperativa, ¿sí? Luego vamos a hablar brevemente de qué decisiones toma el comité de riesgo. Bien, en el sistema financiero, sea esto en el sistema financiero privado o en el sistema financiero popular y solidario, hay tres pilares fundamentales para mantener la estabilidad del sistema. El primero es una regulación prudencial. La Junta de Regulación del sector financiero popular aplica una regulación prudencial. El segundo pilar es la supervisión eficiente, que quiere decir hacer un buen control, una buena supervisión, para detectar los problemas, detectar los riesgos de las cooperativas. Y finalmente está una red de seguridad financiera que básicamente son dos cosas: un fondo de liquidez y seguro de depósito. En el sistema financiero popular y solidario, la Ley de Economía Popular creó un fondo de liquidez para riesgo de liquidez. O sea, si una cooperativa tiene problemas de que se está quedando sin dinero, pueden pedirle un préstamo al fondo de liquidez, y si hay un problema de solvencia y la cooperativa se ve obligada a cerrar en una liquidación forzosa, lo que se llama la red de seguridad financiera. Esa red de seguridad financiera tiene dos componentes. Uno es el fondo de liquidez. Como decía, si hay algún problema de que la cooperativa se está quedando sin fondos, puede hacer un préstamo al fondo de liquidez, ¿sí? Bien, y entonces bajo ciertas condiciones y ciertas tasas de interés, la cooperativa puede recibir un crédito del fondo de liquidez, ¿sí? A la cual aportan todas las cooperativas. Y por otro lado, si la cooperativa ya se ve que es inviable, puede el seguro de depósito actúa. Si la cooperativa cierra, se le paga el seguro de depósito a los depositantes de acuerdo al monto que establezca la corporación de seguro de depósito, ¿sí? Entonces, en resumen, la estabilidad de un sistema financiero, ya sea privado, o sea, popular y solidario, está basado en esos tres componentes. Uno, una regulación prudencial. Dos, una supervisión eficiente. Y tres, la existencia de una red de seguridad financiera.